Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Sebastián, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión. Cuéntame Sebastián, ¿cómo quieres? Bueno, como siempre está abierto el chat para las consultas. Eh, si quieres puedes empezar a compartir pantalla y contarnos más o menos cómo va a ser la agenda del día de hoy. Sí, vamos a tener una sesión también bien intensa de conocimientos. Y entonces la idea es 5 minutos antes más o menos de las 7, ahí abrir a preguntas y después hacemos una pausa de 8 minutos más o menos. Vale, voy ¿Ok? guardando las preguntas hasta el bloque de Exactamente, preguntas. Vale, exactamente, perfecto. exactamente. Ok, Perfecto. bueno, ahora en esta clase ya partimos con la cuarta unidad, que es todo lo que es la evaluación de proyectos agrícolas que está ligado a la tercera, pero también aquí también hay proyecciones agrícolas. Entonces, se juntan un poco la tercera y la cuarta. La diferencia es que la cuarta la hacemos cuando normalmente no tenemos un proyecto andando, o cuando hay una unidad nueva que va a comenzar a operar. Y obviamente aquí hay ejercicios adicionales financieros que hacemos para evaluar si es que hay viabilidad o no hay viabilidad económica, que es un poco es lo que vamos a ver. Pero por supuesto en ambos, tanto en el presupuesto como en la evaluación de negocios agrícolas, hay proyecciones y hay análisis de escenario, hay análisis de entorno, tal como lo vimos en el presupuesto. ¿Ok? Entonces, partimos con la cuarta unidad, que es evaluación económica de proyectos agrícolas. Y aquí vamos a ver varios conceptos ya más financieros, porque tenemos que meternos ya al riesgo, al concepto de riesgo y entenderlo bien. El concepto de riesgo muchas veces creemos que lo entendemos, pero no entendemos bien todas sus implicancias. Y voy a intentar explicarles bien todas las implicancias financieras del riesgo, que es lo que se entiende por riesgo financiero. Entonces, vamos a partir con la unidad con la definición y medición del riesgo en gestión. ¿Qué entendemos por riesgo? Esa es la primera pregunta. Y aquí tenemos en esta slide tenemos distintas definiciones. El Diccionario General de la Lengua Española dice que es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. En Wikipedia dice que es el riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. La definición de ABC dice que el riesgo es la amenaza concreta de daño que yace sobre nosotros en cada momento y segundo de nuestras vidas, pero que puede materializarse en algún momento o no. World Reference dice que es la proximidad de un daño o peligro, y The Free Dictionary dice que es la posibilidad de que ocurra un peligro. 5 definiciones de distintas fuentes. ¿Para qué tienen en común? ¿Cuáles son las palabras que están asociadas a riesgo entonces? Bueno, al parecer, riesgo es la suma de dos conjuntos de palabras. Por un lado, hay un potencial, hay una amenaza, hay una proximidad, hay una posibilidad, hay una probabilidad de un hecho, ¿cierto? Y este hecho tiene que ver con un contratiempo, con una desgracia, con un daño, con un peligro, con un perjuicio. Entonces, estas dos palabras parece que se tienen que conjugar para que exista riesgo, ¿cierto? Una probabilidad y de un daño o perjuicio. La definición habitual de riesgo conlleva la exposición de alguien o algo a un escenario futuro incierto, pero probable, en el que recibiría un daño o perjuicio. Esta definición conlleva tres conceptos clave, entonces. Primero, que exista un escenario futuro que implique un daño o perjuicio para quien tiene el riesgo. Entonces, lo que vimos en esta definición es que tiene que haber un daño, y que este escenario es futuro. Obviamente, si es pasado, ya no hay riesgo, es una certeza. Que exista incertidumbre sobre la ocurrencia de ese escenario futuro. Es decir, no puede ser cierto. Si la probabilidad es 100%, no hay incertidumbre, certeza. Y eso no es riesgo.
Y después que exista probabilidad mayor a cero. O sea, si es cero tampoco, también hay certeza de que no va a ocurrir. Entonces, la probabilidad tiene que ser mayor a cero de que ese escenario que es riesgoso, de que exista un perjuicio, ocurra. Y la pregunta es, ¿podemos hablar de riesgo si no hay daño o perjuicio posible? De acuerdo a la definición habitual de riesgo, las que vimos, si no existe un escenario futuro en el que exista un daño o perjuicio para alguien, o si su probabilidad de ocurrencia es igual a cero, no estaríamos en presencia de riesgo. O sea, ahí vimos un poco lo que debe, según las definiciones habituales de riesgo, lo que debe incluir, y de acuerdo a eso, si es que no hay un daño o si es que la probabilidad de ocurrencia es igual a cero, no hay riesgo. Sin embargo, en gestión, esta aseveración no es correcta. En gestión, el concepto de riesgo está asociado únicamente a la incertidumbre, ¿ah? No necesariamente al daño, al desconocimiento sobre cuál de los posibles escenarios futuros será el que finalmente ocurrirá. ¿Ah? Entonces, nosotros en el riesgo habitualmente asociamos que el riesgo está asociado a un daño, a un perjuicio, pero en términos de gestión, el riesgo está únicamente asociado con la incertidumbre. Veamos este ejemplo, que es el ejemplo número 18. Tenemos el cultivo 1, en que esto está ubicado en alguna localidad en que solo puede estar asoleado, solo puede haber sol, y que la probabilidad de ocurrencia de que haya sol es 100%, y que el retorno, entonces, de este cultivo en el cual invertimos 100 es 150. Entonces, la esperanza de retorno va a ser 150, porque es probabilidad 100 por 150 es igual a 150. Y hay un cultivo 2 en que hay dos posibles climas, que haya sol o que haya lluvia, con 50% de probabilidad en cada uno. Si es que hay sol, tenemos un retorno de 200, si es que hay lluvia, tenemos un retorno de 100. Si sacamos la esperanza de esto, también nos da 150. ¿Okay? En ambos casos nos da 150. En el cultivo 1, en ningún escenario existe daño o perjuicio. Si vemos, en el cultivo 1 no hay perjuicio. Hay un solo escenario y es ganancia. No hay incertidumbre sobre qué escenario ocurrirá, hay uno solo. Solo existe una posibilidad, estará despejado en cosecha. No hay riesgo, ¿cierto? Porque no hay incertidumbre. El retorno esperado es de 150 sin riesgo. El cultivo 2, en cambio, en ningún escenario existe daño o perjuicio. O sea, de alguna forma aquí rompemos la teoría de que debe haber daño o perjuicio para que haya riesgo. Pero sí hay incertidumbre sobre qué escenario ocurrirá. Existen dos posibilidades, que esté despejado en cosecha o que llueva. Y eso hace que haya riesgo. Y el retorno esperado es de 150, pero con riesgo. En ambos casos el retorno es igual, pero en un caso es sin riesgo y el otro es con riesgo. Y aquí vamos a volver sobre un concepto que vimos en la clase pasada, que es la esperanza o el valor esperado. Cada vez que estamos frente a una decisión que tiene resultados inciertos, es decir, que es riesgosa, existe una esperanza de resultado. Esta esperanza es igual a la suma de todos los resultados posibles ponderados por su probabilidad individual de ocurrencia. Es decir, la fórmula como está ahí. Para todos los efectos, la esperanza es la mejor estimación del resultado que tendremos ante una decisión que debemos tomar. Eso es lo mismo que vimos en la clase pasada. Veamos este otro ejemplo. Ahora tenemos el cultivo 1 y el 2, y en ambos tenemos el escenario 1 y 2. ¿Okay? Pero el cultivo 1, ante el escenario 1, tiene un retorno de 100, y ante el escenario 2 tiene un retorno de 1000. Ambos tienen una probabilidad de 50%. Con esto, su retorno esperado, la esperanza del retorno, es de 550. El cultivo 2, que también está enfrentado al escenario 1 y al 2, que también tiene una probabilidad de 50 y 50, el escenario 1, si que ocurre, tiene un retorno de 500, y en el escenario 2 tiene un retorno de 600. El retorno esperado sigue siendo 550. O sea, en ambos cultivos, 1 y 2, que ambos se enfrentan al escenario 1 y 2, que obviamente tienen la probabilidad de ocurrencia igual en ambos cultivos, de 50% cada escenario, y ambos tienen la misma esperanza. Pero lo que vemos es que la inversión 1, la esperanza que está en 550, los escenarios, el escenario 1 y el 2, están más separados de la esperanza y están más separados entre ellos. Luego, por ello,
es más riesgosa. La inversión 2, en cambio, en ambos escenarios están más cerca de la esperanza y están más cerca entre ellos, luego es menos riesgosa. Ambos tienen la misma esperanza, en 550, pero los escenarios opuestos, los que están en el límite, están más separados en la inversión 1 que la inversión 2. Entonces, si vemos en el escenario 1 y 2, el retorno es 100 y 1000 para el cultivo 1, es 500 y 600 para el retorno 2, la esperanza de retorno en ambos es 550, pero la desviación con respecto a la esperanza en el cultivo 1 es de menos 450 y más 450. En cambio, en el cultivo 2 es de menos 50 y de más 50. Luego, el cultivo 1 es más riesgoso porque tiene más desviación con respecto a la esperanza que el cultivo 2. Entonces, conclusiones del ejemplo 19. A mayor desviación de los distintos resultados posibles con respecto a la esperanza, mayor es el riesgo. Un valor esperado que surge de escenarios muy distintos es efectivamente un valor más incierto, es más borroso. O sea, si nosotros estamos en el escenario, en el cultivo 1, es menos cierto lo que yo voy a obtener. Porque, claro, en el cultivo 2 yo sé que va a estar entre 500 y 600. Entonces, efectivamente, más o menos la zona en que yo voy a estar de retorno es bastante cercana. Pero en cambio, en el cultivo 1 no. Por más que la esperanza sea 550, me voy a mover entre 100 y 1000, que es bastante desviación. Al hablar de desviación, nos importa el valor absoluto de la misma, no su signo. La varianza y la desviación estándar son mediciones habituales para la desviación de una determinada distribución de probabilidad. El uso de estas mediciones no solo nos permite saber cuánto algo tiene más riesgo, sino también cuánto más riesgo, y que eso es lo importante. A tener en cuenta, todos los posibles valores futuros para un determinado instrumento se pueden expresar en una distribución de probabilidad. Para desarrollar una distribución de probabilidad, solo hay que tener en cuenta lo siguiente: se debe incluir todos y cada uno de los resultados posibles. Todas las probabilidades deben ser mayores a 0, la suma de todas las probabilidades deben ser igual a 1. Están un poco las fórmulas habituales que ocupamos en varianza, que entonces la probabilidad por la diferencia de cada escenario menos la esperanza, y eso al cuadrado, y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Veamos el ejemplo número 20. Ahora tenemos 5 escenarios, cuyo retorno esperado es 120. Entonces el escenario 1 tiene una probabilidad del 10% y el retorno es 80. El escenario 2 es de 20% y el retorno es 100. El escenario 3 es de 40% y el retorno es 120. El escenario 4 es de 20% y el retorno es 140. El escenario 5, la probabilidad es del 10 y el retorno es 160. La esperanza de eso es de 120. ¿Ah? Y tenemos entonces con una inversión de 100. Aquí está un poco como que yo ya le había dado la esperanza, pero aquí un poco está como es el cálculo del valor esperado o de la esperanza en este caso. Y un poco aquí está la distribución. ¿Ah? La distribución, ¿cómo se muestra? Está más o menos cercana al 120 que la esperanza, ¿cierto? ¿Ah? Esto se mueve entre 80 y 160, se mueven los escenarios. ¿Okay? Y la esperanza está en 120. Y ahí está un poco cómo se calcula la varianza, que está la fórmula que habíamos visto antes, y nos da que la varianza es 480, luego la desviación estándar es 21,9, y la desviación estándar sobre la esperanza, que es el coeficiente de variación, es de un 18%. Entonces, esos 3 parámetros son parámetros de riesgo, de variabilidad con respecto a la esperanza. ¿Ah? Que ya vimos que la esperanza debiese ser el valor que nosotros tomemos cuando proyectamos. Y ahora vemos este otro ejemplo, que ahora tenemos 7 escenarios que se mueven en probabilidades del 10 al 20% como máximo, y también tenemos un retorno esperado de 120. Aquí está el cálculo de cómo llegamos entonces a los 120, ocupando la fórmula. Y vemos que la distribución de probabilidad es más chata. ¿Ah? En 120 está la esperanza, pero aquí la distribución de los escenarios es más chata. Y además también abarca, es más extensa, va desde 60 hasta 180.
¿Y cuál es el riesgo de esta inversión? Entonces ahí sacamos la varianza, que nos da 1200, la desviación estándar, que es de 34,6, y la desviación estándar sobre la esperanza, que es de un 29%. Si comparamos el ejemplo 20 con el ejemplo 21, tenemos que la inversión en ambos casos es 100. El retorno esperado en ambos casos es 120. Pero la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre el retorno esperado, es menor en el ejemplo 20 que en el 21, dado que efectivamente los valores extremos están más cerca de la esperanza. Luego, en el ejemplo 20 tenemos menos riesgo que en el ejemplo número 21, donde tenemos más riesgo. Conclusión entonces del ejemplo 20 y el 21. En ambos casos el monto invertido es el mismo, es 100, y también el valor esperado por esa inversión, 120. En el ejemplo 20, la desviación estándar sobre el valor esperado es de 21,9, menor a los 34,6 del ejemplo 21, por lo que se puede concluir que el ejemplo 20 tiene mayor dispersión, más incertidumbre y por lo tanto más riesgo. En el ejemplo 20, la desviación estándar es equivalente al 18% al valor esperado, que este es el coeficiente de variación, y en el ejemplo 21 del 29, de lo que se puede concluir que la segunda alternativa es 61% más riesgosa que la primera. Si el coeficiente de variación fuera 0, hablaríamos de libre de riesgo, y sobre el 50% de mucho riesgo. Entonces ahora vamos a ir asociando esto. Ya vimos lo que es riesgo. ¿Cómo se asocia el riesgo y la rentabilidad? ¿Cómo relacionamos el riesgo con la rentabilidad? Cuando un proyecto o una inversión en un determinado cultivo o especie frutal tiene más riesgo que otro, ¿cuánta más rentabilidad le debo exigir? ¿Cuántos puntos porcentuales son el premio por riesgo que debo exigir? Y aquí la respuesta, hay muchas respuestas intuitivas. La mayoría de la gente ocupa respuestas intuitivas a esto, en términos relativos, en su cabeza. Pero lo que más se ocupa para transformar esto en una ciencia es el modelo que es el CAPM, el Capital Asset Pricing Model, que se ocupa en finanzas hace muchos años, 60, 70 años. El KPM fue desarrollado por William Sharpe, John Lindner y Jan Mosin entre el 64 y el 66 y se basaron en la teoría de portafolios de Markowitz del 52. Y básicamente el concepto clave que introdujo Markowitz es el que dice que en la medida que un inversionista pueda mitigar el riesgo de una inversión con otras inversiones cuyo riesgo esté inversamente correlacionado, el premio por riesgo que se pagará por esa inversión tendrá relación solo con aquella porción del riesgo que no se pudo mitigar con la diversificación. Entonces, de alguna forma, un determinado instrumento financiero, una determinada acción, una determinada empresa, un determinado proyecto, cuya desviación de escenarios es muy grande, si yo puedo diversificar o puedo bajar esa diversificación de resultados con otro proyecto alternativo, con otra inversión, yo voy a pagar por el riesgo que yo no pueda bajar con esa otra inversión, solo por ese riesgo. O sea, no voy a pagar por algo por un riesgo que yo pueda bajar con otro instrumento. Solo voy a pagar por el riesgo que yo no haya podido diversificar. Eso es lo que está hablando Markowitz. Y que esto básicamente es lo que revolucionó toda la teoría financiera de la segunda mitad del siglo XXI, del siglo XX. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Supongamos que tenemos dos agrícolas que transan sus acciones. Ambas tienen un precio de 50 pesos por acción. ¿Ok? Y estas varían el precio de su acción de acuerdo al clima de cuando cosechan. Entonces, la agrícola A, el precio de la acción se puede ir de 10 dólares si quieren, a 100 dólares, dependiendo del clima. Si es que nieva, se va a 10. Si es que está completamente despejado, se va a 100. Y ahí tenemos en la columna de la izquierda la probabilidad de que haya cada clima. ¿Okay? Y a su vez también tenemos
En el caso, bueno, volviendo a la acción A. En la acción A, si es que está despejado, la acción se va a 100, tenemos un 100% de rentabilidad. Si es que está semi despejado, semi parcial, tenemos un 80, la acción se va a 80 y tenemos entonces una rentabilidad de la acción del 60%. Si es que está nublado, se va a 60, tenemos una rentabilidad del 20. Si es que está lloviendo, se va a 20, tenemos una pérdida del 60, y si es que nieva, tenemos, la acción se va a 10 y tenemos una pérdida del 80. La esperanza, dadas las probabilidades del clima, es de 55, con una ganancia entonces del 10%. Y la desviación estándar de estos escenarios es de 28, y lo que implica un 51% de coeficiente de variación. En el caso de la agrícola B, ante los distintos escenarios tenemos una distinta distribución. Tenemos, en el caso que está despejado, la acción se va a 20, parcial 40, cuando está nublado 60, con lluvia 60 y nevando 50. La esperanza de esta acción es 51, con un retorno del 2%. La desviación estándar es de 13, con un coeficiente de variación de 25. Suele ocurrir que las rentabilidades menores están asociadas a riesgos menores, como en el caso de la acción de la agrícola B. Y si mezclo un portafolio de ambas, 50 y 50, el escenario que tendría sería, en el escenario de despejado, parcial y nublado serían 60, escenario con lluvia sería 40, escenario nevando sería 30, la esperanza sería 53, es decir, un retorno entre medio de la agrícola B y la agrícola A, es decir, una rentabilidad del 6%, y con un riesgo, una desviación estándar de 11, que implica un coeficiente de variación de 21%, es decir, el más bajo de los tres. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo se comporta cada acción ante los distintos climas. Entonces, lo que vemos es que la acción A le va bien con climas buenos, le va mal con climas malos. La acción B le va mal con climas buenos y no le va tan bien, pero le va mejor con climas malos. Y si compro de ambas, a este le va bien, pero no tan bien con los climas buenos, y le va mal, pero no tan mal con los climas malos. De aquí también podemos ver lo mismo, pero con cada acción, ¿okay? En cada clima. ¿Cuáles son las conclusiones? En el ejemplo, la acción de la agrícola A genera utilidad cuando el clima es benigno en tiempos de cosecha y pérdida cuando hay mal clima. La acción de la agrícola B genera pérdidas con el buen clima, sin embargo, con el mal clima es capaz de obtener utilidades. Si el inversionista hace un portafolio con ambas acciones, en el ejemplo fue 50-50, pero podría haber sido cualquier otra proporción, por supuesto, logra reducir la variabilidad de la rentabilidad entre los distintos escenarios y, por lo tanto, el riesgo, no sacrificando en la misma medida la esperanza de rentabilidad. Eso es lo importante. O sea, cuando mezcló ambas acciones, bajó la variabilidad, bajó la varianza de los escenarios, pero no sacrificó tanto la rentabilidad. O sea, efectivamente, el portafolio 50-50 tiene una desviación estándar de 11 y un coeficiente de variación de 21, inferior al de las dos acciones, y la esperanza de rentabilidad se redujo solo en 2 pesos con respecto a la acción más riesgosa. El riesgo que se redujo con la diversificación se le llama riesgo no sistemático. Y todo aquel que no se puede reducir con ningún tipo de diversificación de portafolio se llama riesgo sistemático. O sea, lo que dice Markowitz es que solamente el riesgo sistemático es el que paga un premio cuando existe. Entonces aquí vemos que solo aquel riesgo que no pudimos reducir es por el cual el mercado va a pagar. Aquí hubo una diversificación, al tener 2 acciones, bajamos ciertamente el riesgo y no bajó tanto la rentabilidad. Ahí, de alguna forma, lo que hicimos fue bajar ese riesgo no sistemático. La tasa libre de riesgo. El KPM asume que la rentabilidad exigida a cualquier activo está compuesta por la tasa libre de riesgo más una prima por el riesgo sistemático del activo. Es decir, si la tasa libre de riesgo varía en el tiempo, lo que le voy a exigir al resto, las inversiones con riesgo, también variará. Entonces,
El KPM es un modelo que dice que el riesgo, lo que se va a pagar por riesgo, está compuesto por una tasa libre de riesgo, la que varía en el tiempo de acuerdo al mercado, más una prima, un adicional, que es lo que se paga por el riesgo sistemático, es decir, ese que no podemos diversificar del activo en el cual estoy invirtiendo. Eso es lo que dice el modelo KPM. En estricto rigor, no existe ningún activo en el mundo que esté exento de riesgo, pero habitualmente se toma como mejor alternativa el bono del Tesoro de Estados Unidos o el bono del Tesoro de Alemania. La tasa de interés pagada por cualquiera de estos dos gobiernos es prácticamente el precio del dinero en el tiempo. Y como todo precio, tiene fluctuaciones de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no es cierto? El bono de Estados Unidos, el bono del Tesoro de Alemania, ambos varían en el tiempo de acuerdo a la oferta y demanda que tenemos de estos bonos y la demanda que tenemos por estos bonos. ¿Okay? Riesgo en gestión entonces es incertidumbre. Como ya establecimos, cada vez que nos encontramos en una situación en la que no estamos seguros de lo que sucederá después, estamos sujetos a riesgo e incertidumbre. La incertidumbre tiene una connotación negativa para quien la siente, por lo que trata de evitarla o al menos minimizarla. El grado de repulsión a la incertidumbre varía entre las personas y con ello su disposición a exponerse a situaciones que la contengan. Es lo que conocemos como grado de aversión al riesgo en gestión. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ver siempre en el mundo de los negocios que hay gente que ante la misma situación de riesgo prefiere tomarla y hay gente que no prefiere tomarla. Hay gente que prefiere tomar estos negocios o estas decisiones riesgosas es gente propensa al riesgo o menos aversa al riesgo. La gente que prefiere evitar estas situaciones riesgosas o de gran variabilidad es la gente más aversa al riesgo. Premio por riesgo. Si bien la incertidumbre tiene una connotación negativa, muchos están dispuestos a aceptarla a cambio de... sí. Muchos están dispuestos a aceptarla a cambio de un incentivo o premio adecuado. El premio por riesgo es el precio de la incertidumbre, lo que en gestión se traduce en una rentabilidad esperada de los flujos futuros de la operación o de un nuevo proyecto, proporcional al riesgo inherente en ellos. El premio por riesgo, también conocido como prima de riesgo, habitualmente se expresa en puntos porcentuales por sobre la tasa libre de riesgo, que ya vimos, por ejemplo, que puede ser el bono del tesoro, que vendría a ser la rentabilidad de un instrumento de inversión sin incertidumbre. Disculpen que... El instrumento de inversión libre de riesgo más utilizado es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y aquí vemos más o menos cómo se ha movido el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en el último tiempo. Y estuvo bajando, por lo menos aquí desde esta historia, que desde el año 85 al año 2020, que fue en que comenzó la pandemia, y solo desde ahí ha comenzado a subir, pero siempre estuvo bajando. Y eso fue una tendencia mundial. Y eso fue lo que también promovió, eso hablaba del nivel de liquidez en el mundo. Cuando las tasas de intereses bajan, significa que el precio del dinero está muy bajo y que luego eso fomenta la liquidez. Y eso es lo que venimos viviendo en los últimos años, un exceso de liquidez en todo el mundo, donde había dinero prácticamente para invertir en todo. Y ese ciclo se interrumpió con el COVID, el año 2020. ¿Cómo llamo el premio por riesgo a rentabilidad? Entonces, el premio por riesgo, el sistemático, es lo que determina la diferencia esperada de rentabilidad entre dos inversiones distintas. El modelo KPM establece que el premio por riesgo de un determinado activo se puede expresar en relación al premio por riesgo de una cartera de referencia, la que denominamos cartera de mercado. O sea, por ejemplo, si nosotros tomáramos como cartera de mercado el IPSA, que es como el índice de las acciones más transadas en Chile, o también hay un indicador parecido en cada país, ¿no es cierto?, de las acciones más transadas, ¿no es cierto?, o el Standard & Poor's, por ejemplo, en Estados Unidos. La rentabilidad de ese indicador, por ejemplo, se podría tomar como la rentabilidad de mercado. Entonces, esta relación entre el premio por riesgo del activo y el premio por riesgo del mercado se denomina beta. Entonces, ustedes ven en la ecuación, aquí, que hay un premio por riesgo, que es la tasa
el retorno de mercado, que por ejemplo podría ser el retorno del IPSA, o el retorno del indicador más conocido de acciones del país, menos la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Que entonces la esperanza de esta diferencia multiplicado por el beta. Y este beta lo que nos está diciendo es cuántas veces más riesgoso que esta diferencia es el activo. ¿Ah? Es el activo que estamos midiendo. Entonces podríamos decir que cualquier activo podríamos medir su riesgo en términos relativos al riesgo de mercado. ¿Ah? Eso es un poco lo que está diciendo. Entonces, en el modelo KPM, el beta es la gran variable que determina el premio por riesgo y finalmente la rentabilidad esperada del activo. El beta es la relación entre el grado de riesgo del activo y el grado de riesgo de la cartera de mercado. Si el beta es mayor que 1, significa que el activo tiene más riesgo sistemático que la cartera de mercado. Si es igual a 1, significa que tiene el mismo riesgo, y si es menor que 1, que tiene menos riesgo sistemático que la cartera de mercado. ¿Ah? Entonces, normalmente un poco para que sepan, en la agricultura normalmente está bajo 1. ¿Ah? Entonces, lo que quiere decir esto es que normalmente el mercado considera que los negocios agrícolas tienen un riesgo por debajo del riesgo del resto del mercado, ¿ah? O del mercado como un todo. Entonces, aquí está el grado del riesgo del activo, el grado de riesgo de la cartera de mercado, y eso normalmente el caso de las agrícolas, este indicador, este beta, normalmente está por debajo. Normalmente entre 0,5 y 0,8 yo les diría que están la mayoría de las acciones de empresas agrícolas. La tasa de rentabilidad, entonces. Definida la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo de mercado y el beta al activo, podemos calcular la tasa de rentabilidad esperada para el activo. Si no conocemos el beta del activo, la recomendación es escoger el beta de un activo similar que sí encontremos en el mercado. Que esto suele ocurrir. Muchas veces nosotros, obviamente, no sabemos el beta de nuestro negocio agrícola. Porque no lo transamos, porque no se transa todos los días, no sabemos el valor. Entonces no sabemos cómo evoluciona. Entonces, normalmente lo que se hace es que este beta se toma el de acciones agrícolas del mercado en que estoy. Y si no hay acciones agrícolas del mercado en que estoy, entonces tomo uno de acciones agrícolas del mercado mundial o de latinoamericano, etcétera, donde esté. ¿Ah? Entonces, normalmente, para determinar la tasa de la rentabilidad esperada, ¿no es cierto?, para mi negocio, es igual a la rentabilidad libre de riesgo más una rentabilidad que está dada por el mercado, y cuánto más que el mercado o cuánto menos que el mercado de riesgo tiene el activo en el que estoy invirtiendo. Entonces, esto normalmente así, ustedes lo habrán visto muchas veces en muchos libros, se calcula la tasa de riesgo, o sea, la tasa de rentabilidad esperada para un determinado activo. Tipos de tasa de interés. Esto siempre lo toco porque me ha tocado mucho ver confusión en los alumnos entre lo que es el interés simple y el interés compuesto. Entonces, es un breve paso para esto, para justamente separar lo que es uno y otro. El interés simple es el interés que se obtiene del capital inicial en un periodo bajo el supuesto que los beneficios o intereses se retiran al vencimiento de cada uno de los subperiodos. Los periodos y subperiodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días o cualquier duración. Entonces, aquí vamos a suponer que la tasa de interés simple para el periodo es el número de subperiodos. Supongamos, por ejemplo, que esto puede ser la tasa de interés de un año. El número de subperiodos, supongamos que los subperiodos son meses, serían 12 por el interés del subperiodo. Entonces, 12 por el interés, la tasa de interés del periodo. Si fuese este 1%, sería 12 por 1%, esto sería 12%. Entonces, el interés simple supone que el interés que yo cobro, lo cobro y no lo vuelvo a reinvertir. Lo cobro una vez y ese interés no pasa a ser parte de mi capital. Entonces aquí, por ejemplo, si la tasa de interés en base a 360 días, es decir, de un año,
es de 24% y tengo 12 subperiodos, entonces esto simplemente 24 dividido en 12, es 2% es la tasa mensual, base de 360 días. O sea que tengo 22% dividido en 12, es 1,83 y así. 6% dividido en 12, 0,50. Es así de simple. El interés compuesto es el interés que se obtiene del capital inicial en un periodo, bajo el supuesto que los beneficios o intereses se reinvierten al vencimiento de cada uno de los subperiodos. Los periodos y subperiodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días, cualquiera donde. Entonces aquí ¿qué es lo que tenemos implícitamente? Aquí lo que pasa es que si cada subperiodo, cada mes, yo recibo el interés y ese interés lo vuelvo a reinvertir. Esa es la diferencia. El interés simple es como si yo no lo reinvirtiera, como si que lo agarrara y me lo llevase al bolsillo y no lo reinvirtiera. El interés compuesto es como si yo lo reinvirtiera. Entonces, la tasa de interés compuesta para el periodo, por ejemplo, para un año, es igual a 1 más la tasa de interés del mes, en este caso, por ejemplo, si fueran meses, elevado a n, que en este caso serían 12, los subperiodos de un año, menos 1, para llegarlo a tasa de un año. Entonces, en el mismo ejemplo anterior, los 24 ya no es 2% la tasa simple, sino que es 1,81, porque 1,81 elevado a 12 nos da, o sea, 1 más 1,81 elevado a 12 menos 1 nos da el 24%. Entonces, todas estas tasas, si reinvertidas, nos van a dar el 22% anual en este caso. Esta tasa reinvertida nos va a dar el 20% anual. Esta tasa reinvertida nos va a dar el 18%. ¿Ya? Entonces, esto es lo que conocemos como tasa de interés compuesta. Y obviamente, cuando hablamos de tasas de interés, tenemos que aclarar cómo se va a comportar ese interés, y de alguna forma si es simple o compuesto. El valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué prefiero, dame un segundo, sí, no. ¿Por qué prefiero recibir 100 hoy en vez de mañana? Esa es la pregunta. La respuesta es intuitiva. Hoy puedo depositar esos 100 y obtener un interés y de esa forma mañana tendré más que 100, ¿cierto? Entonces, por eso que prefiero que hoy tener los 100, ya que yo puedo rentabilizar esos 100. Entonces yo hoy puedo tener los 100 y mañana puedo tener 100 más ese interés, que van a ser ciertamente mayor que los 100 que me entregues mañana. Entonces, solo por eso es que prefiero tener 100 hoy día. Entonces, esta fácil respuesta respeta solo un principio básico. Primero, que las personas prefieren tener más a menos. La nueva pregunta entonces es, ¿qué monto debo recibir mañana para dejar de recibir hoy 100 hoy y quedar indiferente? Y ahí entonces nos vamos al valor futuro del dinero. ¿Qué monto debo recibir mañana para dejar de recibir 100 hoy y quedar indiferente? Si hoy tengo la posibilidad de invertir 100 y recibir 100 más un interés mañana, el único monto a recibir mañana que me dejaría indiferente con recibir 100 hoy será 100 más el interés. Obvio. Es decir, el valor futuro es igual al valor presente más el interés. ¿Cierto? Lo único que me deja indiferente a recibir 100 hoy es recibir mañana esos 100 más el interés. ¿Cierto? Entonces, el valor futuro debe ser igual al valor presente más el interés. O el valor presente por 1 más el interés. Ejemplo 23. ¿Cuál es el valor en un año más de 100.000 si la tasa de interés es de 5%? Entonces la respuesta es, para el futuro, es 100.000 más los 100.000 por el 5% es 105.000. ¿Cierto? Fácil. ¿Cuál es el valor en un mes más de 1.000.000 si la tasa de interés es de 1,5 mensual? Entonces la respuesta es el 1.000.000 más 1.000.000 por el 1,5, eso son 15.000. Entonces el valor futuro va a ser 1.015.000. ¿Cuál es el valor en 2 años más de 100.000 si la tasa de interés es de 5% anual? Y aquí, cuando me dicen esto, en 2 años más, estoy hablando de 2 periodos, entonces, ¿no es cierto? Entonces, la tasa compuesta. Entonces, al término del primer año,
voy a tener 100.000 más el 5%, 105.000, ¿cierto? Pero esos 105.000, esos 5.000 no me los voy a llevar a la casa, sino que los voy a volver a reinvertir. Esos 105.000 los invierto también al 5%, y eso me da 5.250, más los 105.000 que ya tenía, me dan 110.250. Que es lo mismo que 100.000 más 1 más 5% al 2%. O sea, elevado a 2. Y esos son 110.250. Valor presente del dinero. ¿Qué monto debo recibir hoy para dejar de recibir 100 mañana y quedar indiferente? La única forma de tener 100 mañana es invirtiendo hoy un monto que, sumado al interés, me permita obtener los 100 mañana. Es decir, el valor futuro, que es igual al valor presente más el interés, pues ahí desglosando, nuevamente hacemos la ecuación, y el valor presente, finalmente, que es lo que queremos resolver, es igual al valor futuro más 1 más, dividido en 1 más el interés. Entonces, eso es lo que responde qué monto debo recibir hoy para dejar de recibir 100 mañana. Ahí los 100 es el valor futuro, ¿no es cierto? Entonces, el monto a recibir es 100 dividido por 1 más la tasa de interés. Ese es el valor presente que me dejaría indiferente a recibir 100 mañana. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es el valor presente de 100.000 a obtener en un año más si la tasa de interés es de 5% anual? ¿Y cuál es el valor presente de 1.000.000 a obtener en un mes más si la tasa de interés es 1,5% mensual? Y nuevamente hacemos los cálculos. 100.000 en un año más si la tasa de interés es de 5% anual. La respuesta es 100.000 entonces, dividido por 1 más 5%, es decir, a 1,05 nos da 95.238,10. Es decir, a mí, dado que la tasa de interés a la cual puedo acceder es de 5%, me debiese dar lo mismo recibir 95.238,10 hoy a recibir 100.000 mañana, porque sé que esos 95.238,10 los puedo invertir al 5% y obtener los mismos 100.000 el día de mañana. ¿Cuál es el valor presente de 1.000.000 a obtener en un mes más si la tasa de interés es de 1,5 mensual? Nuevamente es 1.000.000 dividido por 1 más 1,5% mensual, es decir, nos da 975.221,67, que yo sé que si invierto ese dinero al 1,5% más, 1,5% mensual, voy a tener en un mes más 1.000.000. Entonces, obviamente, ambas alternativas me son indiferentes. ¿Cuál es el valor presente de 100.000 a obtener en 2 años más si la tasa de interés es de 5% anual? En un año más voy a obtener, teniendo 100.000, si lo invierto al 5%, estos son 95.238,10. Ese valor presente a hoy es, lo divido nuevamente por 1 más 5%, es 90.702,95. Entonces, estos 90.702,95 es el valor que me deja indiferente versus recibir 100.000 en 2 años más. Si se fijan, hay 2 periodos de interés implícitos. Entonces, de esta forma llegamos a fórmulas de valor presente y futuro típicas. El valor presente, entonces, es igual al valor futuro dividido en 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a n, que es el número de periodos. Y el valor futuro, entonces, es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a n, que es el número de periodos. Entonces, obviamente, si es que la tasa de interés es anual, el número de periodos tiene que ser años. O sea, los años, el número de periodos tiene que estar expresado en años. Si la tasa de interés es mensual, el número de periodos tiene que estar expresado en meses. Algo bien interesante. ¿Cómo se calcula el valor de un forward de tipo cambio? Esto normalmente la gente cree que es simplemente por un tema de expectativa.
El cálculo del valor futuro, al cual hoy puedo comprar o vender un dólar, o cualquier moneda extranjera, un euro, un sol, lo que sea, no tiene que ver con la expectativa del valor futuro que tendrá la moneda. La mayoría de la gente piensa que el forward, el futuro, tiene que ver con lo que el mercado espera que va a estar el dólar o el euro en un año más, 6 meses más. ¿Ah? O sea, que el mercado espera que esté más arriba o que el mercado espera que está más abajo. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con aquel valor, el valor futuro, tiene todo que ver con aquel valor que no permite el arbitraje, es decir, obtener una ganancia segura sin inversión. Eso es lo que es la definición del arbitraje en finanzas. Obtener ganancias seguras sin inversión. Y un poco vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Hay arbitraje en este caso? Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que hoy puedo comprar un dólar a 800 pesos por dólar. Estamos en Chile. ¿Ah? Lo que llamaremos su valor spot. Supongamos que puedo comprar un forward a un año a 810 pesos por dólar, lo que llamaremos el futuro. Supongamos que puedo invertir en pesos chilenos a un año a la tasa de 10%, y supongamos que puedo endeudarme en dólares a un año a la tasa de 5%. Estos son los supuestos con que vamos a jugar. ¿Okay? Entonces, si alguien está enfrentado a este escenario, ¿qué es lo que haría? Este señor que se maneja en forward, lo que haría es lo siguiente. Pide prestado un dólar a un año a una tasa de interés de 5%, es decir, va a pagar 5 centavos, ¿cierto? Entonces, hoy viene y le dan un dólar, ¿ah? Y sabe que en un año más tiene que pagar 1,05 dólares, ¿cierto? Entonces, la primera línea es producto de la primera transacción, que es que pidió prestado un dólar y sabe que él va a tener que pagar ese dólar más 5 centavos más en un año. Segundo, vende ese dólar al valor spot, que habíamos dicho que es el valor actual del dólar, que habíamos dicho que es 800 pesos. Entonces ahí se nos va el dólar y nos llegan 800 pesos a nuestro bolsillo, ¿cierto? Al bolsillo de este señor. Luego invierte estos 800 pesos en un depósito a un año a una tasa del 10%, lo que le va a dar una ganancia de 80 pesos, ¿cierto? Entonces viene y se le van estos 800 pesos, entonces ya se queda con nada, pero se queda con un depósito que le va a dar 880 en un año más. Entonces, en un año más, y luego compra un contrato forward por 1,05 dólares, que son los dólares que va a tener que pagar, ¿no es cierto?, por el préstamo que tomó, a 810, que es el valor que estaba el forward, por lo que va a tener que pagar 850,5 en un año, cuando vence el forward, que en un año más, ¿cierto? Entonces, ese movimiento lo que le va a dar es 850,5, que va a tener que pagar por el forward, y va a recibir los 1,05 dólares. Con esos 1,05 dólares va y paga la deuda, lo que deja en cero entonces su saldo en dólares, y lo que tiene es que va a recibir el depósito de 880 pesos, con lo que paga el forward, que eran 850,5, y se queda con 49,5 pesos en su bolsillo. Si ven, esta persona no invirtió ni un dólar, ni un peso de él, porque lo pidió prestado, y obtuvo una ganancia segura, absolutamente segura. Él desde el minuto cero sabe cuánto va a ganar, de 49,5. Entonces, este arbitraje, si es que él dice, bueno, lo voy a hacer con un dólar, con 1000, con 1 millón, con 100 millones de dólares, imagínense, podría hacerse rico en un segundo, podría hacerse rico en media hora, si es que existe esta posibilidad de arbitraje. Pero obviamente el mercado financiero no permite que nadie se haga rico en media hora, entonces estos arbitrajes no los permite. ¿Y cómo lo controla? Obviamente con el forward, que es el precio que está desajustado acá. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que no haya arbitraje? Para que no haya arbitraje, el valor futuro debe ser que obviamente el valor spot por 1 más la tasa de interés local para invertir tiene que ser igual al valor futuro por 1 más la tasa de interés internacional para endeudarse, en el caso
de compra forward. Entonces, el valor futuro de compra tiene que ser igual al valor spot más por 1 más la tasa de interés local para invertir, dividido por 1 más la tasa de interés internacional para endeudarse. Así que nosotros llevamos a nuestro ejemplo. Entonces el forward, el futuro, debió haber costado 800 por 1 más 10, dividido por 1 más 5%, 838,1 y no 810. Si hubiese costado 838,1, ¿qué habría pasado? En el punto 4, ¿no es cierto? Cuando compramos el contrato forward por 1,05, nos habría salido 838,1 en vez de 810, ¿cierto? Y entonces nos habría costado 880 los 1,05 dólares. Ahí puse el 49,5, disculpen, ahí me equivoqué, voy a corregirlo de inmediato para que no se queden con eso. Entonces aquí es 0,0, ¿cierto? Y ahí queda ganancia de 0,0 en pesos. No hay ganancia. Entonces, de esa forma, no hay arbitraje, no hay ganancia. Y al revés. Al revés vamos a verlo a vuelta del recreo. Vale, perfecto. ¿Quieres? No tengo preguntas todavía aquí en el chat. No sé si alguien quiere participar ahorita en este bloque de preguntas o quieren ir dejándolas ya a la vuelta. Igual también podríamos activar cámara y micro para poder hacer alguna pregunta si tienen alguna pregunta hasta acá. Dejemos la vuelta entonces, nomás. Entonces hagamos 8 minutos a partir de Vale, ahora. perfecto. ¿Ok? Ya volvemos en breve. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Sebastián, ¿cómo estás? Ya estamos de vuelta. Vamos ya como en tiempo. Igual invito a los alumnos a que puedan dejar algún comentario aquí. También si es que tienen alguna duda con la plataforma para revisar las clases pasadas o las PDF, también nos pueden escribir aquí a través del chat. ¿Vale? Perfecto. Vamos entonces a... ¿Se está viendo, Nes? Sí. Ya. Vale. Ok. Entonces, vamos a ver al revés. Que los forward se ven tanto de compra como de ventas. Obviamente tienen precios distintos. ¿Qué pasa al revés? Entonces vamos a ver mismo caso, pero vamos a cambiar algunos supuestos. Entonces, nuevamente supongamos que hoy puedo vender $1, 800 por dólar. Lo que vamos a llamar su valor futuro. Supongamos que puedo comprar o vender un forward a 810. Supongamos que puedo endeudarme en pesos chilenos a un año a la tasa de 5. Y supongamos que puedo invertir en dólares a un año a la tasa de 10. Entonces, ¿qué hace esta persona? Si se da estas condiciones, claro, la persona va a estar monitoreando que estas condiciones de mercado se dieron, y lo que va a hacer para arbitrar es lo siguiente. Entonces va a pedir prestado 800 a un año a una tasa de interés del 5%. Y él sabe entonces que va a pagar 40 pesos en un año más. Va a comprar $1 a su valor spot de 800. Entonces, estos 800 que pidió prestado se lo va a gastar en comprar $1, así que ahí se le van a ir los pesos que tenía y se va a quedar con $1, ¿no es cierto? Ese dólar lo va a invertir en un depósito a un año a un interés del 10% y se va a ganar 10 centavos. Entonces, ese dólar se le va a ir, porque se le va a ir un depósito, y lo va a recibir en el futuro, pero va a recibir ese dólar más 10 centavos más. Va a vender un contrato forward por 1,10 dólares, que es lo que va a recibir en un año más, a 810 por dólar. Luego lo va a vender a 800, va a vender
891 pesos es lo que va a recibir en el futuro. Entonces, en el futuro, con ese forward va a tener que entregar 1,10 dólares, que los va a tener porque va a recibir su depósito de 1,10. Entonces, en el futuro, en un año más, va a matar esa parte. Y como lo va a vender 891 pesos, va a recibir esos 891, con lo cual va a pagar el préstamo que eran los 840 y le van a quedar 51 pesos, luego hay ganancia, ¿no es cierto? Entonces, esta ganancia, nuevamente, es a inversión cero, cero riesgo, la puede hacer desde el comienzo y podría replicarla por cuántas veces pueda hacer esta operación. A 100 dólares, 100.000 dólares, 1 millón de dólares, y lo que no permite el mercado es que haya arbitradores. Entonces, para que no haya arbitradores, que aquí el precio que está mal estipulado es exactamente el del forward. El mercado siempre se va a ajustar para que no haya arbitraje. Entonces, el valor del forward se fija para que no haya arbitraje. Entonces, para que no haya arbitraje, el valor futuro debe ser el valor spot por 1 más la tasa de interés de local para endeudarse, tiene que ser igual a el valor futuro por 1 más la tasa de interés internacional para invertir. Luego el valor futuro de compra tiene que ser igual a, disculpen, es el valor futuro de venta. Aquí. Entonces, de venta, ahí me equivoqué, venta. El valor futuro de venta es igual a el precio spot por 1 más la tasa de interés local para endeudarse, dividido por 1 más la tasa de interés internacional para invertir. Entonces, en el ejemplo, serían los 800 por 1 más el 5%, dividido por 1 más el 10%, esto daría 763,64. ¿Cierto? Y en este caso, entonces, si es que ponemos que la venta del contrato forward por 1,10 dólares fue a 763,64, vemos en el renglón 4 en que ahí recibiría 840 pesos y no los 890, y luego no tendría ganancia y luego no habría arbitraje. Entonces, ese sería el valor correcto para que no haya arbitraje. Luego, ese sería el valor del forward. Y hoy día todos los valores forward que ustedes ven en el mercado se fijan así, se fijan para que no exista este arbitraje. Y así se van calculando. No es un tema de expectativas, ni lo que el mercado espera que va a estar el dólar en un año más, para nada. Simplemente es para evitar que exista este arbitraje. Así de simple. Valor presente de varios flujos futuros. Bueno, ya hemos visto cómo se calcula el valor del dinero presente basado en un valor futuro y el valor del dinero futuro basado en un valor presente. En ambos casos hemos expuesto ejemplos en que existe un solo flujo. Pero, ¿qué pasa cuando hay que calcular el valor presente de más de un flujo futuro? El método de cálculo se basa en los mismos principios, ya que el valor presente de varios flujos futuros equivale a la suma de los valores presentes de cada uno de ellos. Veremos cómo se calcula el valor presente de flujos futuros periódicos iguales, flujos futuros periódicos crecientes y flujos futuros periódicos irregulares. Vamos a ver un ejemplo de algo bastante habitual, que nos puede ocurrir a todos nosotros. Juan va a una famosa multitienda chilena a comprar un televisor que sueña hace mucho. El vendedor le informa que el precio contado del televisor es de 1.000.000 de pesos. Si lo paga con la tarjeta de la multitienda, lo puede pagar en 12 cuotas iguales de 150.000. Si lo paga con tarjeta de crédito bancaria, lo puede pagar en 6 cuotas. La primera de 200.000, la segunda un 10% superior a la primera, es decir, de 220.000, la tercera un 10% superior a la segunda, es decir, 242.000, y así en adelante, hasta la sexta cuota, ¿cierto? Por último, le ofrece pagar el televisor con 3 cheques mensuales. El primero por 500.000, el segundo por 450.000 y el tercero por 400.000. Juan estima que la tasa de interés adecuada es de 2% mensual.
Entonces, aquí vemos, Juan hizo el trabajo y dijo, ok, voy a ordenar todas las alternativas que tengo para pagar este televisor. ¿Ah? Puso los meses en la columna izquierda, ¿ah? Desde el hoy, que es el mes 0, hasta el mes 12, que es la opción que más duraba en plazo, ¿cierto? Entonces el pago contado hoy paga 1.000.000 de pesos, ¿cierto? En el caso de la tarjeta de la multitienda, el mes 1 pagaba 150.000 y así se mantenía igual esa cuota hasta el mes 12. ¿Ah? Si uno ve el total que pagaba con la tarjeta de multitienda, es de 1.800.000. En la tarjeta de crédito bancaria, cada cuota, que eran 6, aumentaba en un 10% una sobre la otra. Entonces, en el mes 1 pagaba 200, en el mes 2, 220, en el mes 3, 242, en el mes 4, 266, 200, en el mes 5, 292, 820, y en el mes 6, 322, 102. El total de lo que pagó es 1.543.122. Y en los cheques, paga 3 cheques que suman 1.350.000. ¿Ah? Aquí obviamente si uno tomara solo lo que paga, obviamente convendría el pago contado y el peor sería la tarjeta multitienda, ¿cierto? Ahora, vamos a ver el valor presente de cada una de ellas, ¿cierto? Porque el dinero tiene su valor en el tiempo. Entonces la forma adecuada de calcular esto es llevar a valor presente cada una de las cuotas que a Juan le ofrecen, ¿cierto? Entonces, en la tarjeta de la multitienda, que eran 12 cuotas de 150.000, lo que él tiene que hacer es cada uno de esos flujos de 150.000 llevarlo a valor presente de acuerdo a los periodos que pasan. Entonces, los 150.000 del primer periodo lo divide por 1,02. Los 150.000 del segundo periodo lo divido por 1,02 al cuadrado. Los 150.000 del tercer periodo por 1,02 al cubo, y así hasta el número 12 en que lo divide por 1,02 elevado a 12. Entonces, ahí tenemos el cálculo, en que obviamente el primer flujo es el que más vale y el último flujo es el que menos vale, porque tiene un divisor mucho mayor, y el valor presente de esto le da 1.586.301. Claro, la suma de las cuotas era 1.800.000, pero el valor presente es 1.586.301. Y probablemente si Juan hubiese utilizado una tasa de interés más alta, o sea, no probablemente, con seguridad, si hubiese utilizado una tasa de interés más alta, este valor habría sido incluso bastante inferior. Veamos la opción de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, aquí los flujos varían, cada uno de ellos, ¿cierto? Van subiendo al 10%. Entonces, el primer flujo también lo divide por 1,02, el segundo por 1,02 al cuadrado, y así. Y finalmente el valor presente es 1.432.739. En esta fórmula, lo que de alguna forma tenemos es una tasa de crecimiento de los flujos que podríamos llamar G. Y cuando eso ocurre, la fórmula que se ocupa es la que aparece ahí abajo. Es decir, se ocupa el flujo caja, el primer flujo caja, que es en el periodo 1, dividido por la tasa de interés menos la tasa de crecimiento, por 1 menos 1 más la tasa de crecimiento, dividido por 1 más la tasa de interés, todo eso elevado a n. Si se fijan abajo está calculado, son los 200.000, dividido en 0,02 menos 0,10, multiplicado por 1 menos 1,10 dividido 1,02, eso elevado a 6, y eso da también los mismos 1.432.739. Y por último, los 3 flujos de los cheques también lo hacemos de la misma forma, dividido cada uno en su periodo, y nos da un valor presente de 1.299.651. Y me olvidé algo, que en la primera fórmula, donde los flujos no son crecientes, la fórmula que está ahí abajo es el flujo caja en el periodo 1, dividido por la tasa de interés, y esto multiplicado por 1 menos 1, dividido por 1 más la tasa de interés elevado a n. Si sacamos si ponemos los valores ahí, nos dan el mismo 1.586.301, que
equivale a haber hecho todo el ejercicio que está arriba. Entonces, estos son tipos de fórmula que sirven para determinados tipos de flujo. Este primero es cuando el flujo no varía, la tasa de interés se mantiene constante y son periodos iguales. ¿Okay? Este segundo es cuando el flujo crece a una tasa creciente y la tasa de interés es la misma. Y este es cuando simplemente son todos los flujos distintos. Entonces Juan decide pagar el televisor al contado, a la tasa que él considera adecuada para el riesgo de la deuda, el valor presente de la alternativa con la tarjeta de la multitiendas de 1.586.301, el de la tarjeta de crédito es de 1.432.739, y el de los cheques es de 1.299.651. Mientras que la alternativa de pagar al contado tiene un valor de 1.000.000. Entonces, obviamente, la alternativa de pagar al contado es la mejor. Si a la tasa hubiese sido un 5%, probablemente alguna de las tasas de crédito habrían sido más convenientes para él que haber pagado al contado el televisor. Pero como las tasas eran relativamente bajas, un 2%, él considera que eran bajas, ninguna de las alternativas de crédito fue más conveniente. Entonces, aquí tenemos distintas fórmulas ocupadas en los valores presentes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el valor presente de un flujo n futuro, lo que lo habíamos visto antes, o sea, el valor en el año 5, por ejemplo, sería el flujo del año 5 dividido por 1 más la tasa de interés elevado a 5. El valor futuro de un valor corriente, eso ya lo habíamos visto. Valor presente de n flujos futuros iguales periódicos, también lo vimos en la fórmula, y también el valor presente de n flujos futuros periódicos crecientes a la tasa g. También lo vimos en el ejemplo. Entonces, son fórmulas típicas que antes las teníamos en la calculadora, pero bueno, es bueno saber que existen. Y hay también otras fórmulas de valores presentes, cuando hay flujos perpetuos, cuando hay flujos perpetuos crecientes, etcétera. Flujos de caja de un proyecto. Marco conceptual. Un proyecto se define como el uso de recursos humanos, tecnológicos y económicos determinados, en un plazo de tiempo entre los límites establecidos para lograr los resultados deseados, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que los proyectos son equivalentes a iniciativas, y estas iniciativas están hechas para cambiar nuestra configuración de negocio. Y estamos cambiando nuestra configuración de negocios para que nuestro nuevo modelo de negocios logre de mejor forma obtener los resultados que queremos. Y especialmente la triple rentabilidad y finalmente el que la compañía sobreviva. Eso es lo que nunca podemos dejar de tener en mente. Entonces, los proyectos y las iniciativas son para eso, ¿cierto? El análisis de un proyecto siempre consta de un caso base, que es el escenario en que el proyecto no se ejecuta. Un proyecto debe ser la respuesta al análisis estratégico del caso base, y no al revés, ya sea que el proyecto sea incremental a una operación agrícola en curso o que el proyecto constituya per se una nueva operación. En una operación en curso, los flujos que se utilizarán para evaluar un proyecto serán los incrementales con respecto al caso base. Es decir, los flujos con proyectos y los flujos del caso base. Entonces, normalmente el proyecto, nosotros lo tomamos como si fuese algo completamente ajeno a la operación actual. Pero lo ideal es siempre, bueno, si no tenemos ninguna operación actual, efectivamente va a haber cero en la operación actual. Y el proyecto va a ser 100% nuevo. Pero si el proyecto nace dentro de una operación en curso, lo ideal es tener el flujo de la operación en curso, tener la operación en curso con el proyecto y sacar los proyectos y los flujos marginales entre uno y otro para entender realmente qué es lo que está haciendo el proyecto dentro de la empresa, para saber realmente cómo está influyendo el proyecto en la empresa. En un proyecto que parte desde cero es exactamente lo mismo, pero al no haber flujos de un caso base, los flujos de proyectos son iguales a los flujos incrementales. O sea, aquí está un poco cuando hablábamos de la incrementalidad de los costos y la incrementalidad de los ingresos. El concepto de esperanza nuevamente. Como ya lo vimos anteriormente, la esperanza matemática, también conocida como valor esperado, es igual a la suma de la probabilidad de cada suceso futuro aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso.
Lo importante a entender de la esperanza es que, por muy improbable que sea un suceso, los efectos de ese suceso se consideran siempre para proyectar un valor futuro. Lo anterior puede llevar a que el valor esperado sea visto como improbable en el sentido más común que conocemos. Esto es bien importante. Normalmente el valor probable, lo más probable, nos suena como más natural a nosotros, porque decimos, bueno, sí, normalmente siempre logramos este determinado valor, normalmente la cosecha logramos este determinado rendimiento, por ejemplo. Cuando sacamos la esperanza, normalmente la esperanza nos va a dar un valor que nos va a sonar raro, ¿ah? Porque la esperanza va a estar corrigiendo el valor más probable por los casos inciertos o por los casos menos probables, pero que pueden afectar el desarrollo del negocio, ya sea para bien o para mal. Entonces, nos va a sonar a que esa esperanza, ese valor esperado, es más improbable. ¿Ah? Y probablemente es más improbable, pero como valor es más improbable, pero es el que tenemos que utilizar. Por el contrario, el valor más probable es aquel que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, que por su lógica, habitualmente es el valor utilizado para proyectar un evento futuro. Lo importante a entender del valor más probable es que este excluye los efectos de los sucesos inesperados, positivos o negativos, y que por ello puede ser un valor pesimista o optimista con respecto a la esperanza. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí vamos a tener 5 escenarios. ¿Ah? Que haya nieve, lluvia abundante, lluvia tenue, despejado o calor extremo. Aquí vemos que lo más probable es que esté despejado, ¿cierto? Que una probabilidad del 60%. Y que el retorno, si es que está despejado, es de $7, ¿cierto? Si sacamos la esperanza, el retorno esperado, ¿cierto? Es de $6. Pero el retorno más probable, que corresponde al 60% de probabilidad, que esté despejado, es de 7. Entonces, normalmente lo que hacemos en una proyección y también en un presupuesto es poner el 7, porque es lo que habitualmente ocurre. ¿Ah? El 60% de las veces lo que ocurre es el 7. Pero si nosotros incluimos todos los escenarios, debiésemos incluir el 6, porque sabemos que van a haber problemas alguna vez y tenemos que preparar al flujo de alguna forma para eso. ¿Okay? Entonces, vamos a comparar las varianzas de ocupar uno u otro. El retorno, si es que hay nieve, lluvia abundante, despejado, calor extremo, ahí lo tenemos, 1, 3, 5, 7 o 4. La esperanza, calculada, vimos que era 6. Entonces, el retorno menos las esperanzas es de -5, -3, -1, 1 y -2. La varianza de eso es 1,91 y la desviación estándar 1,38. Entonces, si nosotros consideramos la esperanza como el valor, nuestro proyecto, nuestra estimación, va a tener un riesgo de 1,38 solamente. Pero si nosotros en nuestra estimación consideramos 7, que es el retorno más probable, si se fijan con respecto a los distintos valores, la varianza pasa de 1,91 a 2,97 y la desviación estándar a 1,72. Entonces, considerando el 7 como retorno más probable, en nuestro proyecto, la variabilidad de ese proyecto, o sea, el nivel de riesgo de esa proyección es mucho mayor. Tiene mucho más varianza con respecto a los distintos escenarios. Entonces, claramente la esperanza lo que nos está dando es una estimación de mucho menor variabilidad con respecto a los distintos escenarios. Entonces, en ese sentido es la mejor, es la menos riesgosa, es la menos ni optimista ni pesimista. Flujo proyectado es igual a flujo esperado. Eso es lo que debiese ser para nosotros. Debiese ser un sinónimo. Entonces, conforme la esperanza matemática es la que nos otorga el valor más certero para un determinado flujo futuro, es la que debiésemos utilizar para proyectar en cada periodo de una evaluación. El uso de un valor distinto a la esperanza matemática para la proyección de flujos futuros
aumenta la varianza de la distribución en cada periodo y por lo tanto lo torna más riesgoso, lo que debe ser compensado con un aumento en la tasa de descuento. ¿Ah? Entonces, aquí lo que hay que entender es que si nosotros no ocupamos la esperanza como método para calcular los flujos futuros de un proyecto o de un presupuesto, la tasa de interés que debiésemos ocupar para descontar esos flujos futuros y obtener el valor presente de ese proyecto debiese ser más alta, porque de alguna forma la variabilidad de ese flujo o lo que puede llegar a variar es mayor. Y como hay mayor incertidumbre de ese flujo, debiésemos considerar una tasa de descuento más alta. Entonces, si yo quiero ser optimista o quiero ser pesimista, en teoría yo debiese incluir una tasa de interés más alta. Aquí lo lógico es que seamos razonables, por decirlo así, y ocupar la esperanza. Supuestos del proyecto. A ver, bien importante. Ustedes hoy día tienen un proyecto tienen el proyecto en Excel, ¿no es cierto? El proyecto en Excel tiene todos los costos y de alguna forma está fácil porque ya están en una base de datos. Yo antes se lo entregaba en distintas planillas y lo que nos dimos cuenta es que, claro, se demoraba mucho en llegar, por decirlo así, a esa misma base de datos. Entonces, esa base de datos hay que agregarles estos supuestos para utilizarlo para la evaluación del proyecto. ¿Cuáles son los supuestos? Entonces, primero, la variedad que estamos utilizando es la gala. ¿Okay? Después, el año agrícola, y esto es bien importante, es de abril a marzo. Es decir, todos los gastos culturales, por decirlo así, se ejecutan y todos los gastos culturales son de abril a marzo. Y la cosecha comienza en abril. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Acuérdense un poco cómo se inventariaba. Yo inventarío de abril a marzo, e inventarío la fruta, todos los gastos culturales, pero la cosecha es un mes después. Y ojo, en un año agrícola distinto, ¿cierto? Es como pasa como mi segundo año. Si mi año agrícola es de abril a marzo, y la cosecha es el siguiente abril, cuando ya estoy comenzando el siguiente ciclo agrícola, por decirlo así, es como si la cosecha y luego las ventas también fuesen al siguiente año. Entonces, para términos de flujo, es bien importante entender esto. Entonces, el año agrícola es de abril a marzo, la cosecha es en abril. Las ventas de estas manzanas son de abril y mayo, obviamente del siguiente año al año agrícola. Y los flujos los vamos a proyectar por año agrícola, no por año calendario. Entonces, todos los años agrícolas van a ser de abril a marzo, todos los años agrícolas. Los impuestos se devengan por año agrícola, pero se pagan al año siguiente. ¿Por qué es importante esto? Porque los flujos en un proyecto, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, son flujos de caja, no son flujos contables. Entonces, nosotros tenemos que ver, si bien podemos calcular el impuesto que debiésemos pagar, hay que ver cuándo lo pagamos para considerarlo dentro del flujo de un proyecto. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que los impuestos que calculamos para un determinado año agrícola se van a pagar, en verdad, al siguiente año. La tasa de impuesto que vamos a considerar es de 25% si hay utilidad. Si hay pérdidas, estas se acumulan hasta que exista utilidad que las compense y se genere una base tributable. Entonces, si hay pérdidas, no se paga nada. Y se acumulan. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una pérdida de menos 100, mantengo esos menos 100 para el siguiente año. Si tengo al siguiente año una utilidad de 50, me quedan todavía menos 50. Entonces, o sea, esos 50 no alcanzaron a comerse toda mi pérdida, así que tampoco pagan utilidades, impuestos. Hasta que no me coma toda la pérdida acumulada, no empiezo a pagar impuestos. Y cuando empiezo a pagar impuestos es del 25%. Eso es lo que quiere decir este supuesto. Entonces, si hay pérdidas, se acumulan hasta que exista utilidad que las compense y se genere una base tributable. Eso es bien importante.
La proyección de la producción. En los supuestos del proyecto se establece que en el futuro pueden existir 5 posibles escenarios climáticos y que en cada uno de ellos la producción de fruta sería distinta. Entonces, puede haber un escenario de excelente clima cuya probabilidad de ocurrencia es de un 5%. Puede haber un escenario de muy buen clima cuya probabilidad de ocurrencia es de un 30%. Un escenario de buen clima cuya probabilidad de ocurrencia es de un 50%. Un escenario de mal clima cuya probabilidad de ocurrencia es de un 10%. Y un escenario de muy mal clima cuya probabilidad de ocurrencia es de un 5%. Para proyectar las cosechas futuras, debemos calcular la esperanza con los 5 escenarios, de modo que los escenarios más extremos tengan presencia en la estimación. ¿Ah? Entonces, bien, bien importante, se supone todos ustedes en sus negocios siempre van a estar expuestos un poco a esto. ¿Ah? Ustedes siempre están expuestos a probabilidades en las que les ocurran cosas buenas o malas. Lo que finalmente debiesen hacer es darle probabilidad a cada uno de esos escenarios y ver qué pasaría en cada uno de esos escenarios para las distintas variables económicas, para los distintos indicadores. Aquí lo que vamos a hacer en este ejercicio es tomar este malo o mal clima, bueno o mal clima, para el rendimiento productivo. ¿Ah? Entonces, para proyectar las cosechas futuras, vamos a ocupar estos escenarios y luego así vamos a calcular la esperanza de rendimiento. La cosecha comienza en abril, un mes después de que la temporada agrícola termina. ¿Ah? El año agrícola es de abril a marzo. Es decir, cae en el año agrícola siguiente. ¿Ah? Eso es para que lo consideren para términos de flujo. Bien importante que vean qué implica eso. Piensen qué implica eso. Proyección de ventas. En los supuestos del proyecto se establece que en el futuro pueden existir 3 posibles escenarios económicos y que en cada uno de ellos las ventas de la fruta serían distintas. Puede haber escenario de crisis económica cuya probabilidad de ocurrencia es de un 15%, escenario de estabilidad cuya probabilidad de ocurrencia es de un 70%, y escenario de expansión económica cuya probabilidad de ocurrencia es de un 15%. Para proyectar las ventas futuras debemos calcular la esperanza de los 3 escenarios, de modo que los escenarios más extremos tengan presencia en la estimación. Las ventas comienzan en abril, un mes después de que la temporada agrícola termina. Ya vimos que el año agrícola es de abril a marzo. Es decir, que caen en el año agrícola siguiente, al de la temporada agrícola. Entonces, acuérdense que entonces, hay un tema de contable, un tema de flujo caja. O sea, hay que ver cuándo gastamos el dinero, hay que ver también cuándo contabilizamos, ¿cierto? Y cuándo van a caer las ventas, cuándo cae la cosecha. Entonces hay que pensar bien los momentos en cuándo caen las cosas. Y aquí están un poco los valores a utilizar en los escenarios de rendimiento. Los escenarios de rendimiento, ahí tenemos cuánto debiese ser los kilos por hectárea, ¿cierto? En cada uno de los... ustedes van a ver que este ejercicio ya lo hicimos de alguna forma en la clase pasada, pero de alguna forma ya pueden... esto es para que sepan cuáles son eran los supuestos base. Aquí están en cada uno de los escenarios de clima, cuál es el rendimiento, en cada uno de los escenarios económicos, cuál es el porcentaje que se va a exportar, y por añadidura lo que no se exporta va al mercado nacional. Si se fijan, es exactamente 100% menos lo otro, menos las ventas nacionales. Entonces, un poco, ¿cuál es el desafío acá? Si bien el ejercicio ya considera ya lo que ustedes tienen ya tiene la respuesta, el tema es que puedan llegar a ella calculándola. Es decir, tomando las hectáreas que estaban en la clase pasada, y ahí, por los kilos, y viendo los distintos escenarios, y a ver si su esperanza coincide con lo que está en la planilla Excel, y lo mismo para las ventas.
Y lo mismo para la venta. Obviamente se pueden basar un poco en lo que vimos en la clase pasada, en que estaba ya en parte resuelto. Ahí pueden ir viendo cómo fuimos llegando. Pero la idea es que puedan hacer un Excel y puedan ver el cómo se llegó a ese cálculo, que lo puedan entender el cómo se llegó a ese cálculo. Porque ese va a ser el primer parámetro y ya en la próxima clase vamos a ver ese cálculo y ya vamos a ver cómo se juega con el resto de los flujos, qué consideraciones financieras y económicas hay para llegar a la conclusión final. Entonces es bien importante que ojalá puedan jugar con esto antes de la próxima clase. Importante, la próxima clase va a ser en un buen tiempo más, porque esa es la 8ª clase y les vamos a dar tiempo para esto. La próxima clase debiese ser el día 26. ¿Ah? Yo me voy fuera de Chile la próxima semana y a mi vuelta el miércoles de esa semana debiese ser. Entonces vamos a tener 2 semanas prácticamente para hacer este ejercicio. Entonces por eso es bien importante que lo puedan trabajar bien. Vamos a trabajar con los flujos que aparecen en el ejercicio Excel que ustedes tienen, pero ese ejercicio está pensado contablemente. Entonces, ahí lo que tienen que empezar a ver es cómo se transformaría eso para transformarse en flujo de caja. Es decir, si ustedes pueden ver que ahí en el mismo año está la venta y está a su vez también los costos. Pero ya sabemos que los costos ocurren un año antes que la venta. Entonces, vamos a tener que hacer ciertos movimientos para llegar al flujo de caja. Eso es lo importante. Y ahí estamos con la clase de hoy día. Dice que la clase pasada no está disponible en la plataforma, Inés. La clase pasada es la número 5, si no me La equivoco. número 6. La número 6. Sí, yo creo. Creo que he recibido hasta las 5, si no me equivoco, y si no, ya mismo lo miro. Sí, mira, Para que mañana... yo siempre la envío después de cada Sí, clase. Sí. déjame revisar y si no, mañana a primera hora queda arriba. ¿Vale? Tengo una pregunta aquí en el chat. Guillermo nos preguntan, entonces el año agrícola varía según la variedad y especie, porque cambia la fecha de cosecha. No, acuérdense que el año agrícola cada uno lo determina de acuerdo a su variedad y especie, efectivamente. Pero otra cosa es la cosecha. El año agrícola en verdad es desde cuándo vamos a contabilizar básicamente los gastos culturales, pongámoslo así. Y la cosecha muchas veces, dependiendo de cuándo determinemos que fue el año agrícola, puede ocurrir cuando se está terminando el año agrícola o incluso cuando ya ha terminado el año agrícola. Por eso es que la cosecha es casi como un hecho aparte, porque muchas veces las cosechas pueden durar solo 2 semanas, 1 semana, o pueden ser más extensas. Entonces, la cosecha en sí se trata normalmente como un hecho adicional a la temporada agrícola. Entonces, normalmente vamos teniendo temporadas agrícolas bien ordenadas que duran de un mes a otro mes. Por ejemplo, mayo a abril, y son siempre de mayo a abril. Siempre. Y tenemos este hecho adicional, esta actividad adicional que se costea aparte, que es la cosecha. Y esa independiente de cuándo ocurra, se costea aparte. Solo la cosecha, independiente de cuándo ocurra. Y esa cosecha, ese costo cosecha se agrega al de la temporada agrícola y eso nos da el costo de la fruta total de la temporada. O sea, así es como funciona. Ahora, Bueno, esta materia de hoy día, yo sé que es medio árida porque efectivamente es más financiera. Yo intento explicarla lo más sencillo posible, pero son conceptos que muchas veces en las escuelas de negocio demoran un semestre en pasarlas, obviamente en más detalle que esto y probablemente a un nivel de acuciosidad, de un nivel de dificultad mayor, pero claro, para quien no lo ha visto completo, pueden tener cierta dificultad. Entonces, nuevamente, lo que siempre digo es, vuelvan atrás a revisar los documentos. En general está todo escrito
para que tenga cierta lógica y si no se ha entendido con mi explicación, lo pueden entender leyéndolo de nuevo. Esto es un curso que contiene mucha materia y muchos conceptos en 16 horas. Entonces, por eso es bueno que haya mucha interacción también con las mismas presentaciones, que los vayan leyendo, para que no se vayan perdiendo. La próxima clase también vamos a ver va a ser bastante conceptual y vamos a llegar al resultado final. Y entonces es necesario que hagan, ojalá, el ejercicio que les digo. Ojalá que se metan a esa planilla de Excel, que es muy completa, que es muy grande, que hagan las tablas dinámicas, que jueguen con los números y que dominen el caso para que puedan meterse entonces bien en la próxima clase y entiendan el caso, que vamos a llevar, en el cual vamos a hacer la evaluación económica. Vale. ¿Sí? Sebastián, también nos preguntan el criterio para determinar la fecha de temporada agrícola. No, normalmente fenología sería la mejor. Lo ideal es terminarla con la cosecha, cuando es la cosecha. Yo diría que eso es lo ideal. Lo ideal es que el temporada agrícola termine con la cosecha. Y si Pero un tienen poco varios, pero pasa cuando tenemos distintas especies, en que, claro, las cosechas no parten todas al mismo tiempo. Entonces ahí lo ideal es tomar quizás la más preponderante para la empresa. Si es que quiero llevar todas distintas, o sea, todas el mismo calendario, porque yo perfectamente podría tener contabilidad una por especie, ¿eh? Y eso se puede llevar perfectamente, llevar una contabilidad por cada especie, o sea, llevar ciclos agrícolas por especie, y eso no reviste tanta dificultad. Pero hay empresas que prefieren, quizás por simplicidad, todas las frutas de verano, por ejemplo, tenerlas en un ciclo agrícola y todas las de invierno en otro ciclo agrícola. Y para eso eligen el ciclo agrícola de la más preponderante. ¿Ah? listo. Por el momento no tengo más preguntas por aquí. Así que ya confirmé, Sebastián, correctamente tú me enviaste la presentación, así que ya estoy pidiendo que porque no se visualiza, entonces ya mañana a primera hora van a tener la presentación de la clase pasada. Perfecto. Y le reitero nuevamente, bien importante, hay harto conocimiento. Hoy día, los que no lo habían visto, porque la mayoría tiene contacto con los conceptos financieros que hoy día vimos, no necesariamente siempre lo entiende a cabalidad. Entonces, por eso es bien importante que revisen lo que hoy día pasamos para la próxima clase. Muy importante. Perfecto. Vamos igual a mandar un correo con las fechas ya de las próximas clases, justo como comentó Sebastián, va a estar como que fuera de Chile, así que vamos a corroborarles las fechas de las clases Ujú. próximas, ¿vale? Así Perfecto. que Muchas por gracias. ahora sería todo. Muchísimas gracias, Sebastián. Así que nos vemos en la próxima sesión. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.